Pues yo decidí ser profesora cuando terminé la carrera de historia. Siempre me ha gustado transmitir conocimientos y siempre pensé que sería una buena profesión. Yo siempre he sido una mujer, y cuando era niña, una niña que sentía mucha curiosidad y me encantaba leer, y sobre todo me gustaban las historias de las historias, ¿verdad que sí? Y conocer esos personajes que tuvieron tanta importancia a lo largo del tiempo. Y luego me interesó la historia, pues lo que siempre pasa, ¿no? Que hay una persona que en tu vida, en este caso los profesores en el instituto, 2 profesoras, que daban unas clases de historias tan divertidas, tan amenas, y que nos hacían reflexionar, que por eso me interesó la historia. Por supuesto que es importante conocer las causas y las consecuencias de las circunstancias históricas, nos permiten no volver a repetir errores. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy significativo. La Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra. Tuvo una carga de sufrimiento tremenda. Nadie quería que se volviera a repetir la guerra. Sin embargo, la guerra terminó en el año 18 y en 1939 hubo otra guerra. Si el hombre hubiese revisado los errores que cometió en la Primera Guerra Mundial, seguramente no se hubiese cometido la Segunda y tampoco se hubiesen repetido todas las guerras que tenemos hasta la actualidad. Para gustarte la historia tienes que tener curiosidad. Y hoy en día con la cultura tan visual que tenemos, ¿no? Que es todo internet, que es todo tan inmediato, la historia implica reflexión, porque en la historia tenemos que saber causas, por qué se produce un hecho histórico, y también tenemos que saber las consecuencias. Ojalá a la gente le interesara conocer la historia, porque como dije antes, seguramente muchos errores que se cometen en la actualidad pues no se cometerían. Creo que sé transmitir los conocimientos y que sobre todo sé gestionar la clase. Sí, y siempre recuerdo la misma anécdota, ¿no? Porque me marcó. Yo era muy mala en matemáticas, el pensamiento matemático me costaba muchísimo y recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años tenía que aprenderme las tablas de multiplicar y aprender a restar, a dividir, y como no me sabía las tablas de multiplicar me pasé ese curso siempre de rodillas. Porque me preguntaban, no me lo sabía, de rodilla, y tenía pues un callo en las rodillas de haber estado tanto tiempo. También me ponía de espalda, de cara a la pared, sosteniendo una moneda de 5 euros para que no se cayera porque no me sabía las tablas. Yo creo que he sido una mujer afortunada en ese sentido. Creo que hay momentos más felices en mi vida que duros. Momentos felices en mi vida cuando acabé la carrera, cuando me casé, cuando tuve mis hijos, recientemente la boda de mi hija, y los momentos más duros siempre son la pérdida de los seres más queridos, por ejemplo la muerte de mi madre. Pues si hubiese sido un chico, pues vamos a ver, en mi casa era un matriarcado, éramos 3 mujeres. Mi madre era una mujer muy conservadora, que el único objetivo que tenía era que nosotros estudiásemos. Como ella no pudo estudiar, ni fue dueña de su destino, ella toda la vida nos estuvo diciendo, tienen que estudiar y ustedes tienen que elegir al hombre que vayan a compartir sus vidas. Entonces toda mi vida fue una época de estudio, trabajo y sacrificio. Estudio, trabajo y sacrificio. Yo recuerdo salir, que cuando íbamos a bailar al casino de Telde, yo tenía un horario. Mi hermana y yo nos teníamos que ir antes de tiempo porque en mi casa los horarios se han tenido que cumplir tanto en el almuerzo, tanto en las comidas, como cuando salíamos a rajatabla. Nosotros teníamos que regresar en el baile más interesante, que era el baile cuando se apagaban las luces, y eran los bailes agarrados, que era lo mejor del baile. Mi hermana y yo nos teníamos que marchar porque a las 10 de la noche teníamos que estar en casa. Entonces, más libertad quizás que tenía
que tenían mis amigas podían viajar solas, mis amigas podían salir, aunque en aquella época lo normal, la gente salía a partir de las 7 de la tarde y a las 12 todo el mundo estaba en su casa, pero en mi caso nosotros quizás no teníamos esa libertad. Mi madre nos marcó siempre el tema del trabajo, del estudio, y en su vida el tema diversión no lo contemplaba, es decir, nuestra vida fue siempre estudiar y trabajar. Pues para las generaciones futuras yo lo tengo muy claro, ¿no? Que sean unas generaciones que se blinden ante la manipulación, y la única manera de nosotros blindarnos contra la manipulación es que seamos capaces de ser, de pensar, de tener criterio, y eso solamente lo consigue la educación. Tenemos que estudiar, porque cuando una persona estudia y una persona tiene conocimiento, es libre. Es muy difícil que te manipulen. El que tú tengas tus propios criterios, el que tú seas dueño de tu destino, eso solamente te lo da la educación. Entonces, eso es lo que yo le pido a mis alumnos, que estudien y que estudien.